Sea bendito el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Dios todo honor, toda gloria y toda exaltación. Amados amigos y hermanos en la fe, que Dios les bendiga grandemente y les invito en este momento a tomar un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos allá el pasaje de Apocalipsis 17, verso 4 y 5. Apocalipsis capítulo 17, verso 4 y 5. Que Dios bendiga a cada uno de los oyentes a través y mediante el conocimiento de esta palabra. A la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tomo estos versículos para la edificación de nuestras vidas. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su inmoralidad. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las inmoralidades y de las abominaciones de la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Dice esta versión: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de inmundicias de sus inmoralidades. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones y de las abominables idolatrías de la tierra. Gloria al nombre de Cristo. Estamos llevando a cabo el tema: ¿quién es la gran ramera? La madre de las prostitutas. Este término, la madre de las prostitutas o la madre de las rameras, es figurativa, porque es en la parte espiritual a lo que se refiere este pasaje. No a una mujer literal de carne y hueso, sino la representación vívida de la religión falsa, la religión que conduce al ser humano a adorar a las criaturas antes que al Creador. Gloria al nombre de Cristo. ¿Por qué se le llama madre de las rameras, madre de las prostitutas? Por su gran influencia en el mundo. Porque la religión
babilónica que tiene sus tentáculos esparcidos por todo el mundo, ha abarcado a gobernantes, ha abarcado a gobiernos, a personas importantes y no importantes. Por su influencia se le llama la madre de las rameras, de las prostitutas. Alabado sea el nombre de Cristo. Como hemos visto, esta religión que está esparcida por todo el mundo, que su autor fue fue Nimrod, y al morir Nimrod, su esposa Semiramis continuó con esta religión, lo cual ella parió un hijo no del matrimonio, sino de una infidelidad. Y según lo que cuenta la historia bíblica, desde el libro del Génesis, llegando hasta Ezequiel y otros pasajes más de los profetas menores, esta mujer declaró que su hijo había nacido de una manera sobrenatural. Hablemoslo en ese término. Había nacido de una manera milagrosa, dando a entender que ella no había tenido contacto humano para quedar en embarazo. Eso está muy claro, el por qué salió con esa historia, haciéndose semejante Semiramis, representando a María, y el niño llamado Tamus, representando a Jesús en su brazo. Y Jesús, como él nació, fue concebido por el Espíritu Santo, María no había conocido varón alguno. Entonces esta Semiramis quiso darle esta enseñanza, lo cual esta religión la ha esparcido como veneno al mundo entero, y lo cual el mundo entero hasta el día de hoy adora supuestamente a Jesús, que está en el brazo, pero también a su madre, a María. Son más creyentes y más devotos a la madre, que le tributan homenajes, la adoran, le sirven y le piden. Eso se llama idolatría, y eso es lo que hizo la religión pagana babilónica: esparcir el veneno de la idolatría al mundo entero y hacer que el mundo adore a las criaturas antes que al Creador. Pero sabemos por la palabra que la religión, la intención es prepararle el camino, allanarle el camino al hombre de perdición, al hijo de perdición, al hombre de pecado, a saber, al anticristo. Entonces todo el mundo mentalmente
están preparados para adorar a un personaje, a una persona, rendirle culto, pleitesías a una criatura antes que al Creador. Y cuando se manifieste este hijo de pecado, este hombre de perdición, él, como ya el mundo está preparado para adorar a las criaturas con facilidad, tendrá acogida del mundo entero y el mundo lo adorará, lo servirá. Él será el Dios para el mundo de ese momento cuando Él se manifieste. La religión ha preparado, ha allanado el camino para el anticristo. Alabado sea el nombre del Señor. Esta religión será el origen de toda la adoración falsa. El origen de toda la adoración falsa. Alabado sea el nombre de Cristo. De esta religión se originó la idolatría. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Y la más terrible y espantosa blasfema que se haya manifestado en el mundo entero. Eso sucederá en el tiempo postrero, en un momento no muy lejanos. Esta irreligión, alabado sea el nombre del Señor, será el origen de toda la adoración falsa, donde van a adorar a dioses que no son el Dios verdadero, que van a adorar a las criaturas antes que al Creador. Es el origen idolátrica y blasfema de los postreros tiempos. En el tiempo cuando se manifieste la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a desatar la idolatría más espantosa que nunca haya habido en la historia de la humanidad y la blasfemia más terrible que pueda existir. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero todo lo va allanando la religión falsa. Va preparando todo el camino la religión falsa. Por eso hay lugares donde se le da más importancia al predicador que a la predicación, que a la palabra. Con la ayuda del Dios Todopoderoso, si Dios todavía nos tiene aquí con vida, que ojalá ya nos haya llevado. Si termino hoy este segmento, iniciaremos el próximo con el tema que yo sé que más de uno que vienen aquí o se arreglan o no van a querer volver, porque Dios me salió al encuentro y me dijo estas palabras en mi corazón: eres un irresponsable, te he dado esta palabra y no la has dado a conocer a mi pueblo que me ha echado de la congregación. Y el tema es el pecado que hace ir a Dios de la congregación. Y vamos a ver cuál es el pecado que hace ir a Dios de la congregación, que hace ir a Dios de un individuo, que hace ir a Dios de una familia, que hace ir a Dios
de un corazón que no tiembla la palabra de Dios. Yo sé que con este tema vamos a quedar, si acaso, lo de la casa, pero que sea Dios honrado y glorificado. Amén. Por este servidor. Duélale a quien le duela o no le duela. Amén, así es. Si le duela, que se sobe. Y si le pica, que se rasque. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque triste y lamentablemente creen que a Dios se impresiona con buenos vestidos, vestidos elegantes, con buenas comodidades, con un buen carro, con una buena moto. Y han convertido la vivienda que tienen, la casa que tienen, el carro que tienen, la moto que tienen, en un ídolo. Y ese ídolo Dios se lo va a destruir. Porque vienen al templo cuando les da la gana. Y vienen no con un espíritu dispuesto de adorar y glorificar a Dios y temblar a la palabra de Dios, sino por llenar un requisito por el que dirán. Alabado sea el nombre del Señor. Y al lugar santo no se viene sin un espíritu dispuesto para adorar a Dios, sino dispuesto para oír la palabra del Señor y temblar a ella. Alabado sea el nombre del Señor. Y vivir reverentemente delante de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esta religión ha allanado el camino para que el anticristo sea recibido por el mundo entero de ese momento con agrado, porque ya están preparados en todo el sentido de la palabra para adorar a las criaturas antes que al Creador. Sea bendito el nombre de Cristo. Ese sistema idolátrico y blasfemo de los postreros tiempos y la falsa adoración muy pronto se va a manifestar abierta y espontáneamente, sin ningún impedimento, sin ningún estorbo, porque el anticristo solamente aceptará una sola religión, y es la adoración a sí mismo. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Así que Babilonia, la ciudad que puso en marcha el sistema que corrompe al mundo con la religión falsa, lo volverá a hacer en el postrer tiempo. Esa religión que tiene preparado todo el camino para el anticristo va a tomar impulso y va a corromper más al mundo en ese momento. Porque sabemos que la religión ha sido la causante aún de hasta inmoralidades sexuales en los templos. Vamos a mirar lo que hacía en ese tema, lo que hace que se vaya Dios de la congregación, el pecado que hace que Dios se vaya de la congregación. Lo vamos a ver, que en el tiempo antiguo, Judá, en los propios templos adoraban a falsos dioses. Tenían el lugar donde adoraban al Dios Altísimo y al lado altares de ídolos que vienen por la creación de las hijas de Lot. Alabado sea el nombre de Cristo. Astarot. Sea bendito el nombre de Cristo. Y en ese momento, la iglesia babilónica, la falsa, que ha corrompido al mundo entero con su prostitución espiritual, va a corromper al mundo mayormente en el momento cuando el anticristo se manifieste.
porque ellos, el anticristo y la religión, por un breve tiempo van a coexistir juntos. Van a estar ahí. Usted siga predicando esto. Y el falso anticristo va a seguir preparando el camino del anticristo. Sigamos juntos mientras tanto. Pero va a llegar el momento en que el anticristo se da cuenta de un complot de la iglesia babilónica para derrocarlo, porque se ha dado cuenta la iglesia babilónica que el anticristo quiere tomar la delantera, el poder. Entonces van a ser la forma de derrocar al anticristo. Pero el anticristo, como tiene el poder totalmente satánico y lo gobierna un demonio que está encerrado en este momento en el abismo, que lo vamos a ver por la palabra, se da cuenta, descubre ese complot, y ahí es donde le echará mano. Alabado sea el nombre del Señor, después de que la falsa muerte de el anticristo y la falsa resurrección se dé. El anticristo, como el mundo quedó conmocionado, el mundo quedó sorprendido, abismado de ver ese milagro tan portento de haber resucitado este hombre que había sido dado muerto, entonces lo aceptarán con agrado. Entonces en ese preciso momento el anticristo le echará mano a la religión y la destruirá. Alabado sea el nombre del Señor. La desaparecerá de la faz de la tierra. Ahí todo el sistema babilónico, la que está en el mundo entero esparcido con esos tentáculos falsos de religión, desaparecerán. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Babilonia, la ciudad que puso en marcha el sistema que corrompió al mundo con la religión falsa, lo volverá a hacer en el postrer tiempo. Por eso esta enseñanza es muy clara. Y no me tiemblan los pantalones decirle a los religiosos, a los predicadores, pastores fraudulentos, pícaros, ladrones, homosexuales que están ministrando en el templo, alabado sea el nombre del Señor, y están siendo adorados, reverenciados por el pueblo. En vez de llevar ese hombre a que el pueblo adore, reverencia a Dios, ellos están robando lo que a Dios le pertenece. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso le pido el gran favor a la congregación o a todo aquel que me escucha y que me conoce. Nunca me elogie, nunca me exalte. Dele gloria y alabanza, adoración a Dios, que es el que me da la libertad para expresar su palabra, que es un privilegio, lo cual yo no lo merezco. A Él todo honor y toda gloria. Es prohibido en este lugar elogiar al predicador, alabado sea el nombre, Señor, porque aquí venimos a tributarle alabanza, adoración, exaltación y gloria. Amén, es amén. Al Dios Todopoderoso. Amén, amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Toda idolatría es abominable a Dios. Toda idolatría es abominable a Dios. Dios abomina toda clase de idolatría. Por eso el falso profeta, que es el que va a impulsar al anticristo y lo va a encumbrar, porque triste y lamentablemente el mundo entero va a caer en ese engaño. Y al ver esos portentos que el anticristo hará, esos milagros tan tremendos que el anticristo hará, el mundo caerá postrado de rodillas ante este Cristo falso. Y este Cristo falso cree que ya llegó a la cúspide y que Él va a destruir todo lo que Dios quiera llevar a cabo en esta tierra. Él cree que va a impedir que Cristo regrese por segunda vez a la tierra y establezca su reino. Él cree eso. Él lo cree. Y lo vamos a mirar por la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Pero resulta de que se llevará una desagradable sorpresa. Aleluya.
Sea bendito el nombre de Cristo. Toda idolatría es abominable a Dios. Miremos lo que dice Ezequiel 20, 30 al 33. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso el Espíritu Santo, a través del profeta Isaías, dice que toda esa clase de ídolos que tenemos en nuestras casas, hay que echarlos fuera de nuestra casa. Alabado sea el nombre del Señor, porque esos ídolos son comparados como trapos de menstruación. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, los ídolos, la idolatría es abominable delante de Dios. Capítulo 20, verso 30 al 33 de Ezequiel dice la palabra. Di pues a la casa de Israel: así ha dicho el Señor Dios: no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel: vivo yo, dice el Señor Dios, que no responderé. Toda idolatría es abominable delante de Dios, de tal manera que el que esté cometiendo, adorando a un Dios que no es Dios, porque fácilmente se puede adorar a la esposa, adorar al hijo, adorar la casa, adorar las posesiones, y Dios no responderá aún sus oraciones, porque ya no está en esa vida. El pueblo de Israel fue dejado por Dios por su idolatría. Alabado sea el nombre de Cristo. Y la vulgar idolatría de la religión falsa del anticristo será la peor de todas. La abominación más terrible será la idolatría que va a haber en el momento del anticristo, porque el anticristo será adorado. Y sepa y entienda, en este momento la gran mayoría de las personas están esperando al anticristo. Sí, Señor. Especialmente el pueblo de Israel. Están esperando al anticristo. Y lo van a adorar. Lo van a ovacionar. Lo van a recibir con agrado. Porque ellos serán los primeros que quedarán sorprendidos por lo que este hijo del mal realizará en su momento preciso. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, toda idolatría es abominable a Dios, y la vulgar idolatría de la religión falsa del anticristo será la peor de todas. La peor abominación será la idolatría que habrá en el tiempo del anticristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Motivo por el cual no es de extrañar que los pecados de Babilonia llegarán hasta el cielo, hasta la misma presencia del Señor. Y ahí es donde se llenará la copa de la ira del Señor. Y Dios mismo dará un mandato, un mandamiento al anticristo para que destruya esa religión
falsa. Alabado sea el nombre de Cristo. Y Dios mismo dará el poder, permitirá el poder al anticristo para que engañe a muchos que han rechazado la verdad. Por cuanto han rechazado la verdad, Dios les enviará un espíritu de error para que crean a la mentira. Alabado sea el nombre de Cristo. Y mucho pueblo llamado cristiano está jugando con la verdad del evangelio, está jugando con la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Y muchos están creyendo que Dios está ahí con ellos, cuando ya de seguro ya Dios no está con ellos, ya Dios se ha ido. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Apocalipsis 18:4. Perdón, 5. Ahí es donde será destruida. Alabado sea el nombre del Señor. La religión pagana. La religión madre de las prostitutas. Dice la palabra: porque sus pecados han llegado hasta el cielo. ¿Los pecados de quién? De la religión falsa. Los pecados de la religión falsa, con lo que ha hecho que el mundo entero cometa inmoralidad espiritual, cometa fornicación, porneia espiritual. Gloria al nombre del Señor, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha cortado de sus maldades. Dios se ha acordado de sus maldades. Dios no se ha olvidado de lo que la falsa religión ha cometido y está cometiendo en el mundo entero, llevando a las personas a alejarse de Dios y que se acerquen a la creación, a las criaturas, antes que al Creador. Dice esta versión: pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha cortado Dios. Y luego ya viene el momento cuando, como los pecados de esta falsa religión han llegado a la presencia misma de Dios, en el versículo 8 del capítulo 17, alabado sea el nombre del Señor, ahí viene la destrucción de la ramera, la madre de las prostitutas. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre del Señor. Motivo por el cual no es de extrañar que los pecados de Babilonia llegarán hasta el cielo. Apocalipsis 18:5, trayendo su destrucción. Capítulo 17, verso 8 de Apocalipsis. Alabado sea el nombre del Señor. Y Apocalipsis capítulo 17, verso 2 al 3 dice: con la cual han fornicado o se han corrompido los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad, de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, el anticristo, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre del Señor. Su asociación con los reyes de la tierra revela que el alcance de la influencia de la gran ramera será inmenso. Es tanta la influencia de esta religión corrompida. Alabado sea el nombre del Señor. Esa influencia es grandísima. Abarca a todo el mundo. Ha abarcado a todo el mundo. Y en el tiempo del anticristo sí que es cierto que va a tener acogida.
va a ser más ovacionada. Alabado sea el nombre, Señor. ¿Y por qué Dios permite eso a la raza humana en ese entonces? Porque han dejado al Dios vivo. Porque no han creído a la verdad. Este evangelio lleva más de 2000 años siendo predicado, enseñado. Y que va a haber un momento en que el Señor va a levantar su iglesia. A aquellos redimidos con la sangre del Cordero. Y el mundo hace mofa, se burla, cual el tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando Lot le dijo a sus familiares que vendría un juicio para Sodoma y Gomorra. Y dice la palabra que esa gente, esos familiares, los yernos de las hijas de Lot, se burlaron de Lot, creyendo que era que Lot se había enloquecido. Igualmente sucedió en el tiempo antidiluviano. Noé predicando que vendría un juicio de agua a la raza humana. Y el mundo no hacía caso. ¿Y cómo trataban a Noé? Lo trataban de loco. Y llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Llegó el momento del juicio para Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, y barrió con todo. Alabado sea el nombre, Señor. El mundo no cree. Se les está predicando que se arrepientan de sus fornicaciones, de sus adulterios, de sus inmundicias, de sus crímenes, de sus embriagueces, y no hacen caso. Hacen caso omiso a la voz de Dios. Entonces, como no creen a la verdad, a la palabra del Señor, Dios va a permitir que en aquel tiempo muchos reciban al falso Cristo, al que el mundo está esperando. Alabado sea el nombre, Señor, y lo adoren como Dios. Entonces, amados amigos, según Apocalipsis 17, 2 al 3, la asociación con los reyes de la tierra revela que el alcance de la influencia de la gran ramera será inmenso. Inmenso. Habrá una acogida grande en el futuro, más que ahora. Si ahora hay una gran acogida, en ese momento va a ser mayor, va a ser inmenso la acogida que va a tener esta religión. Y todo porque ellos se presentan hermosos, con unas vestiduras terriblemente llamativas, con unas elocuencias tremendas. Los que están al más alto nivel de poder e influencia en el mundo cometerán inmoralidad espiritual con la gran ramera. Esos que tienen un estatus bien alto, Elon Musk, Xi Jinping, el de la China, ese dictador de la China, ese dictador de Corea del Norte, ese dictador que quiere tomar el poder aquí en nuestro país, Petro. Alabado sea el nombre, Señor. Van a llegarse a la idolatría más terrible y espantosa. Llegó el momento, amados hermanos y amigos, que hay que hablar con claridad. Así me catapulten. El que la mujer esté sentada sobre la bestia escarlata significa que el anticristo la estaría apoyando con su sistema
idolátrico desde hace mucho tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Esta mujer que viene sentada en esa bestia tiene una acogida tremendamente grande por el anticristo, especialmente en el momento cuando él se manifieste. Y se va a creer la más grande del mundo. Va a sacar pecho. Alabado sea el nombre del Señor. De ahí que el factor inicial, unificador y controlador del reino del anticristo será la religión. La manera como el anticristo va a controlar el mundo va a ser por medio de la religión. No hay poder más grande en la tierra que alcance a tener siquiera la más mínima parte del poder de la religión. Sí, Señor. El poder de la religión es tremendamente grande, abarcador, arrasador. Así es. No hay ningún poder en esta tierra que iguale el poder de la religión. Entonces, grábese en esto. El factor inicial unificador. Porque el anticristo va a unificar la religión con él. Van a ser uno. El factor inicial unificador y controlador. Oiga bien. Unificador y controlador más. Oiga, y controlador del reino del anticristo será la religión. Gloria a Dios. Por eso el enemigo desde el principio tomó a Nimrod. Y Nimrod fue proclamado el dios de ese entonces. Y ahí viene el espíritu de Nimrod, el espíritu de Babilonia, abarcando todo el mundo y llega hasta el imperio del anticristo. Con los cielos y la tierra desolados por los juicios de Dios. Oiga bien, como va a haber una desolación en esta tierra, va a haber una destrucción en esta tierra por parte de los juicios de Dios, porque Dios, lo que el hombre destruyó, lo va a acabar de llevar a cabo esa destrucción. Como el ser humano no quiso guardar, cuidar esta creación, sino que la dañó, entonces Dios, lo que el ser humano comenzó en destrucción, él la va a terminar. Entonces, con los cielos y la tierra desolados por los juicios de Dios, los poderes políticos, económicos y militares del mundo desmoronados, las personas acudirán en su desesperación a lo asombroso. Todo esto está devastado. Dios ha destruido la creación. Lo poco que hay, lo poco bueno que hay, Dios lo ha destruido con sus justos juicios. Y viene la descomposición. Alabado sea el nombre, Señor. Político, económico y militar. No hay de dónde echar mano. La política se ha dañado. No hay con quién confiar. Aleluya. La economía está patas arriba. Gloria a Dios. Por mucho dinero que usted crea tener en este momento en el banco, de nada te va a servir cuando el anticristo se manifieste. De nada te va a servir ese dinero. Va a ser basura, escombro. Alabado sea el nombre, Señor. Entonces,
con esos cielos desolados por los juicios de Dios, los poderes políticos, económicos y militares del mundo desmoronados, todo está destruido, todo está dañado, todo está corrompido. Las personas que están esperando solución acudirán, alabado sea el nombre del Señor, en su desesperación a lo asombroso. ¿Y qué es lo asombroso? Lo que el anticristo hace es asombroso, llamativo, le llama la atención. Pues aquí al único que hay que acudir es a él. Ya Dios ha dañado la creación, lo poco que hay. La comida está totalmente destruida. El agua está siendo desaparecida, porque ya no va a haber agua potable para tomar. La descomposición política, económica y militar llegó a la cúspide. No hay de dónde echar mano. Entonces, las personas en su desespero se dan cuenta que hay un personaje que está haciendo milagros, que está haciendo portentos. Entonces acudirán a él. Acudirán a él. Porque una de las cosas que hace que el ser humano actúe de la manera más asombrosa es el hambre. Recuerda que hubo un tiempo en que el pueblo de Israel hubo una hambre tremenda. ¿Y qué hacían las mujeres, las madres de los hijos? Se comieron a sus propios hijos. Así es. Tremendo. Y el hambre, esa desesperación, esa desolación, hace que las personas acudan a lo asombroso, a lo que hace el anticristo, a lo que hace este personaje. Van a él. Alabado sea el nombre del Señor con satisfacción. El anticristo y la religión coexistirán por un tiempo, solamente por un tiempo. Van a ir junticas. Mientras el anticristo coge impulso. Mientras el anticristo es encumbrado por las personas en el mundo entero. Coexistirán juntas por un tiempo. Es decir, la religión al principio estará separada del reino del anticristo. Amén. Separada. El anticristo no va a tocar la religión. No le va a impedir mientras él está haciendo su campaña política. Mientras él está esparciendo sus tentáculos de convencimiento al mundo entero. Ahí va también la religión, actuando, preparando todavía el camino hacia la idolatría, preparando la mente humana, el corazón humano, para cuando el anticristo ya se manifieste en su forma, lo adoren, lo reciban con agrado. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Amén. La religión al principio estará separada del reino del anticristo. No habrá oposición ni del uno ni del otro. Trabajarán por separados. Alabado sea el nombre del Señor, sin interrupciones. Es decir, amén. Pero al final, la bestia desaparecerá la religión. Capítulo 17, verso 16 de Apocalipsis, mire lo que dice. Y diciendo: ¡ay! ¡ay! Aquella gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de escarlata y de grana, y estaba adorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas. ¡ay! ¡ay!
Ay. Todo esto por mandato de Dios. Verso 17. Ay de la gran ramera, porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas. ¿Cuántas riquezas ha acumulado a nivel mundial la religión idolátrica? Vendiendo indulgencias, vendiendo camándulas, vendiendo ídolos, vendiendo imágenes. ¿Cuánta plata han acumulado la religión falsa? Gloria a Dios, aleluya. Mucha plata Así han es. acumulado. Mucha plata han acumulado. Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas. Y todo patrón, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, perdón. Todavía no llegamos a esa parte. Dice la palabra que la bestia le cobrará a la religión y la desaparecerá de la faz de la tierra. 17-16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, a la madre de las prostitutas, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Por qué? Por mandato de Dios, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plació, y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. La religión tendrá que desaparecer. Ya no seguirá dominando el mundo entero para darle el poder al anticristo, para que el anticristo se enseñoree de la raza humana en ese momento. Alabado sea el nombre, Señor, por mandato de Dios. Dios es el que dio el mandato para que el anticristo tome el poder. Alabado sea el nombre, Señor. Él no está allá porque él quiere o porque el diablo quiso. No, es por mandato de Dios. Dice esta versión: los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta. Causarán su ruina y la dejarán desnuda. Devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Todo será bajo el cumplimiento de la palabra de Dios. La religión falsa babilónica, la gran ramera, la madre de las prostitutas, desaparecerá de la faz de la tierra y tomará el control, el poder por mandato de Dios, el anticristo, para engañar al mundo entero con su idolatría, que es él. Se hará adorar como Dios. Alabado sea el nombre, Señor. ¿Por qué? Por cuanto no creyeron a la verdad, tendrán que creer a la mentira. Por cuanto no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, el enviado para salvar al mundo entero, entonces tendrán que creer en aquel que ha venido por su propia cuenta, no para salvar, sino para destruir al mundo entero. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria desde ahora y para siempre. Aleluya. Quiero avanzar. Alabado sea el nombre, Señor, porque quiero dar inicio al tema para luego entrar a conocer quién es el anticristo. Pero tengo que de antemano dar la predicación que Dios me ha colocado por irresponsable que he sido. El tema: ¿por qué Dios se va de la iglesia? Alabado sea el nombre, Señor. Amén. En el momento cuando la iglesia falsa sea destruida, en ese mismo momento, oiga bien, en ese preciso momento el falso profeta hará que el mundo entero que adore al anticristo.
Ya la iglesia falsa, la que le había preparado el camino para encumbrar al anticristo, para que el mundo esté preparado para adorar a la creación antes que al creador, esa iglesia falsa desapareció, fue quemada. Allá en el libro de Zacarías dice que que el anticristo, a la falsa religión, a los sacerdotes les echará caca de animales engordados en la cara. Eso es ponerlos ¿qué? En ignominia. ¿Qué es ignominia? Insulto, Vergüenza en público. Sí, señor. Esta que tanto adoraban, esta que tanto seguían, mire cómo quedarán sus ministros. Por eso tengan mucho cuidado, predicadores, ustedes que le están robando la gloria a Dios, que hacen que la iglesia los reverencie, que hace que la iglesia prácticamente los encumbren. Están siendo guiados por el espíritu de Babilonia. Y el espíritu de Babilonia un día desaparecerá por mandato de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. En ese preciso momento, cuando la iglesia falsa, la babilónica, la madre de las prostitutas, haya sido destruida, borrada de la faz de la tierra, el falso profeta hará que el mundo entero adore al anticristo. Aprovechan ese preciso momento. Ya la religión desapareció. No queda sino solamente el Cristo, el Mesías que el mundo está esperando, el Mesías que el pueblo de Israel está esperando. Pues vamos a hacer que el mundo lo adoren. Ese es el papel del falso profeta. Apocalipsis 13, 11 al 14. Gloria al nombre de Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria Gloria al a nombre Dios. de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Verso 12 al 14 dice: y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí es donde viene la falsa muerte del anticristo y la falsa resurrección del anticristo, representada en la muerte de Cristo y su resurrección. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Hará que el mundo entero adore al anticristo y se establecerá la única religión. Ya no habrá más religiones. Ya no habrá más religión babilónica. Ya no habrán más templos para adorar a nadie. Ni a ídolo, ni a imágenes, ni al Dios verdadero. No habrán más templos. Se establecerá la única religión. La bestia que era. Porque aquí viene el significado. ¿Por qué dice la palabra? Apocalipsis 17:8. La bestia que era y no es y será. ¿Qué significa esa frase?
¿Qué significa esa frase? Connotación tremenda. Gloria al nombre de Cristo. Amén. 17:8 de Apocalipsis. La bestia que ha visto, mire lo que dice, fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Oiga bien, ¿a qué se refiere esa frase? La bestia que era y no es, y sí es. Alabado sea el nombre de Cristo. Esto se refiere a la falsa muerte del anticristo. Que era, murió. Que era, murió, pero no había muerto. Era mentira, no había muerto. ¿Qué era? Es mentira, no había muerto. Aleluya. A la falsa muerte del anticristo se refiere esta frase. Inmediatamente el falso profeta usará este presunto milagro. Ese supuesto milagro lo usará el falso profeta. Oiga bien. Inmediatamente el falso profeta usará este presunto milagro para engañar a todo el mundo y hacer adorar al anticristo. Este es el Cristo que habían esperado, que había sido herido y lo mataron, pero mire cómo ha resucitado. Este es el Dios, hay que adorarlo, hay que servirlo, hay que reverenciarlo. Entonces el mundo, cual borregos al matadero, correrán y lo adorarán. Aleluya. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén. Apocalipsis 13:14. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada revivió. Aleluya. ¿Qué significa la herida de la espada? Es que él sí es herido. Según Zacarías, él sí es herido, pero no lo matan. Son mentiras que él muere. Él es herido ¿en dónde? Pierde un ojo y pierde la mano derecha. Se le pierde, el ojo queda tuerto y la mano derecha queda totalmente inválida. 2 heridas de muerte. Porque quien le pegan un pepazo, por ejemplo, en un ojo, supuestamente muere. Ahí está el atentado del de anoche, del de ayer. No murió y no va a morir. Con el gran poder del Dios Todopoderoso, ese hombre va a seguir con su política. Y va a colocar en su lugar a este dictador que quiere adueñarse del país de Colombia. Qué miedo decir eso. Aleluya. Hasta ese momento el imperio político y económico del anticristo coexistiría con el falso sistema religioso encabezado por el falso profeta. Hasta ese preciso momento, cuando él supuestamente murió y resucitó, hasta ahí coexistió con la religión babilónica. De ahí ya para allá
la desaparece. Porque ya él va a tomar el control, va a tomar el dominio, el gobierno, el imperio. Alabado sea el nombre, Señor. Hasta ahí. Pero luego de su representada por el falso profeta, oiga, pero luego de su representada resurrección por el falso profeta, el anticristo, en el cual mora un poderoso demonio del abismo. ¿Sabe dónde está el poderoso demonio en el abismo? Aleluya. Apocalipsis 9:11. Aleluya. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón y en griego Apolión. ¿Sabía ustedes, amados hermanos y amigos, que para la gran tribulación serán sueltos millones de demonios que son más poderosos que los que están sueltos ahora? Serán sacados del abismo, de la oscuridad, porque esos demonios son tan poderosos que donde Dios no los haya aprisionado y encerrado en ese abismo, la raza humana difícilmente agradaría a Dios, porque tienen un poder terrible. Y esos demonios son los que van a trabajar con el anticristo. Ahí es donde él se va a sentir grande, se va a enorgullecer y se va a atrever a participar del mismo pecado de Lucifer, que se rebeló contra Dios. Y va a ser tan temerario y tan osado y tan atrevido que va a desafiar al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque tiene una influencia demoníaca terriblemente espantosa. ¿Esos demonios son simbólicos o literales? Literales. Literales. Dice que tienen forma de ranas y otros como de escorpión. Gloria al nombre de Cristo. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Habrán personas que se queden en el levantamiento de la iglesia y entrar al reino del anticristo? ¿Habrán esas personas? ¿Serán salvos? ¿Podrán haber salvación para esas personas en la tribulación y luego en la gran tribulación? Les dejo esa tarea. No vencieron esta pinche carne ahora que tienen el poder del Espíritu Santo a su favor. No han vencido al mundo con sus atractivos, sus atracciones. No han vencido al sexo. No han vencido lo que es la lujuria. Teniendo todo a la mano, todo lo tenemos. Sí, Señor. La iglesia de Jesucristo tenemos todo el poder de Dios necesario para vencer las tres potencias de poder que puede tener el creyente en su contra: la carne, el mundo y el diablo y los demonios. Y tenemos todo lo tenemos para vencerlos. Y en ese tiempo, ¿cómo podrán ser salvos si no hay poder alguno? El poder del Espíritu Santo no va a obrar en ninguna persona. El Espíritu Santo será apartado, no estorbará el trabajo del anticristo, no lo estorbará. Entonces, ¿podrá haber salvación? Es una tarea
Por eso en este momento, amado hermano del alma, arregla tu vida. Tú que eres un carnal, tú que eres un descuidado, tú que eres un lujurioso, apártate del pecado y rinda tu vida a Cristo. Ahora que hay las herramientas, ahora que tenemos todo a nuestro favor, ahí están, hermano, las armas de nuestra milicia. En el capítulo 6 del verso 10 en adelante de Efesios, aleluya, la armadura del creyente, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Todo lo tenemos. No pierda el tiempo, porque de un momento a otro sonará la trompeta y nos iremos. ¿Y qué será de tu vida si te quedas? ¿Qué será de tu vida si te quedas? Pero luego de su representada resurrección, el anticristo, en el cual mora un poderoso demonio del abismo, lugar donde están algunos demonios encarcelados. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Quiero que leamos este versículo 8 del capítulo 8, verso 31 de Lucas Evangelio. Mira qué revelación le dio el Señor al médico Lucas. Usted sabe si con certeza Lucas era médico o no. Porque según los teólogos dice el médico Lucas. Y hay un lugar en la Biblia que diga que Lucas fue médico. Alabado sea el nombre del Señor. Lucas 8, el médico Lucas 8:31. Y le rogaban que no les mandase ir. Oiga, y le rogaban que no les mandase ir al abismo. El abismo, sitio de oscuridad, es el lugar que le pertenece a esos demonios poderosos. En el cual mora un poderoso demonio, se volverá contra el falso sistema religioso y la destruirá. Inmediatamente recibe ese gran poder del demonio que sale del abismo. Por mandato de Dios destruirá la religión falsa. Ya no más jueguito, ya no hay más libertad para cultos, ya no hay más libertad para adorar a ningún Dios. Solamente me adorarán a mí. Gloria al nombre de Cristo. Apocalipsis 18:8. Esta falsa resurrección y la destrucción del falso sistema religioso sucederá ¿cuándo? A mediados de la tribulación. Tribulación. Porque ya casi va a comenzar la gran tribulación. Antes de que comience la gran tribulación, el anticristo será proclamado Dios de las naciones. La llegada de ese punto, al llegar a ese punto, cuando Él es proclamado el Dios de la tierra, Él será el gobernante indiscutible del mundo entero. Tendrá un poder único. No habrá ningún poder humano que se atreva a enfrentar al anticristo. Si hay un sistema dictatorial en el mundo entero, que de pronto lo vamos a tocar, el poder militar de las fuerzas chinas es el único que va a retar al anticristo a una pelea a muerte. Pero pobres miserables los chinos, que van a tener una muerte terriblemente espantosa los que vayan para esa guerra. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria.
Entonces el anticristo parecerá que ha llegado al punto culminante de su soberanía. Él cree que ya ha llegado a lo máximo de la soberanía. Él es soberano. Aleluya. Y que está listo para frustrar la venida de Cristo y su reino. ¿Qué cuento de que va a venir Cristo acá? Vamos a estar preparados para cuando Él venga, le vamos a dar es bala. Lo vamos a bombardear. Porque eso va a suceder. Pero no van a poder siquiera lanzar ni siquiera una pizquita de esas lagrimitas que se prenden en Navidades. Ni un tote, ni una martinica van a poder disparar. Aleluya. Pero la verdad es otra. Él se cree que ha llegado a la cúspide de la soberanía, de ser soberano. Y que tendrá todo el poder necesario para frustrar la segunda venida de Cristo y establecer su reino milenial aquí en la tierra. Aleluya. Sea bendito el nombre de Cristo. Pero la verdad es otra. El anticristo estará más cerca de ser aplastado y enviado a perdición, a la condenación, a castigo eterno en el lago de fuego, juntamente con el falso profeta. Apocalipsis 19:20. Ahí viene ya cuando el anticristo, el mismo Señor Jesucristo, se complace en tomarlo por las greñas a él y al falso profeta y lanzarlo vivitos en cuerpo y alma al lago de fuego. Totalmente. Así como descendieron en el pasado en el libro de Números aquellos que se rebelaron contra Dios, Datán y Abirán. Amén. Que cometieron, ¿qué? Quemaron fuego extraño. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Apocalipsis 19:20 dice la palabra. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Si puede, alábenlo. Gloria a Dios. 19:20 dice la palabra. Y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Aleluya. Me gusta hacer redundancias con esta versión. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Dónde qué? Donde está la bestia y el falso profeta. ¿Y qué? Y serán atormentados. Aleluya. Día y noche para siempre jamás. Aunque allá no hay día. Todo será oscuridad. Este versículo corrobora, confirma de que el falso profeta y la bestia fueron lanzados al lago de fuego. Dice esta versión:
El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Los primeros que estrenarán el lago de fuego será el falso profeta y el anticristo. El lago de fuego en la actualidad, según el profeta Isaías, no está prendido, está apagado. Será prendido al principio de la gran tribulación, no en la tribulación. Será prendido, encendido el lago de fuego para que el anticristo y el falso profeta lo estrenen. Alabado sea el nombre de Cristo. Ellos no irán ni siquiera al infierno. No tocarán tierra. Serán lanzados vivitos. Todos dos al lago de fuego. Ve, aquí está su merecido castigo. Ni juicio ni nada. Nada. Ese será el castigo apropiado para el hijo de destrucción, según de Tesalonicenses 2:3, quien se atrevió, aleluya, en su insolente orgullo a imitar el pecado de Lucifer. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? Según Isaías 14, 12 al 14, se rebeló contra Dios y quiso colocar el trono más arriba de Dios. Y retar al Rey Supremo y Señor sobre cielo y tierra. Se atrevió a retar al Señor Supremo. ¿Quién es el Señor Supremo? Nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Él es el Rey Supremo y Señor sobre cielo y tierra. Cristo es el único que se puede señorear. Amén, amén. Es el único Señor. Amén. El único soberano. Amén. El único Rey. Amén. No habrá más Rey. Amén. Aleluya. Por eso, amado hermano del alma, Gloria a Dios. usted que está tan entretenido en sus bagatelas, en sus trivialidades, ojo con lo que le estoy diciendo. Arregla tu vida y métete al calorcito del Espíritu, porque lo que viene es algo candente. Por eso, prepárese para el próximo segmento. Lo que hace que Dios se vaya de tu vida. El pecado que hace que Dios se vaya de la iglesia. Ese será el próximo segmento. Y luego entraremos a conocer quién es el anticristo, cómo es el anticristo, cómo va a actuar el anticristo. Padre de la gloria que estás en el cielo, te damos gracias, te bendecimos y te